Fíjense, permítanme comenzar la conferencia de hoy haciendo lo siguiente. Levanten la mano aquí los que están solteros. Ahora levántela todo el que está casado. Los casados. Alguien dijo, cada vez que le pido a un auditorio de personas que aquellos que están solteros levanten la mano, estos lo hacen acompañado de gritos. Ahora, cuando le pido a los casados que levanten la mano, lo hacen acompañado de un rotundo silencio. O sea, pareciera ser como que están más felices los solteros que los casados. Es como si el matrimonio les hubiera quitado el gozo de la vida. Se ha dicho que cuando una pareja son novios, les encanta leer el libro de Cantar de los Cantares. Ese es su libro favorito, el libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Pero cuando se casan, su libro favorito es el libro de Lamentaciones. Y alguien dijo una vez, al hombre no hay quien lo entienda. El que tiene el pelo corto lo quiere tener largo. El que lo tiene largo lo quiere tener corto. El soltero quisiera estar casado y el casado quisiera estar muerto. Digo, eso sería él, no yo, ¿eh? También se dice de cierta muchacha muy bonita y profesional que decidió quedarse sola, no por falta de pretendientes, porque se le sobraban, y cuando le preguntaron por qué había decidido quedarse sola, ella respondió lo siguiente: es que yo tengo en mi casa todo lo que un marido puede darme. Yo tengo un perro que ladra, una estufa que bota humo, un loro que maldice y un gato que amanece afuera todas las noches. ¿Para qué quiero más?, decía ella. Ahora, jóvenes, yo sé que es mejor quedarse vistiendo santos que desnudar a un demonio, como les enseñé en mi conferencia de verdadero amor versus pasión carnal. Sí, es cierto, es mejor quedarse vistiendo santos que desnudar a un demonio, pero ¿es malo estar soltero? Y si ser soltero fuera malo, ¿por qué nacemos así entonces? Y si estar soltero fuese malo en sí mismo, ¿por qué Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera, incluyendo, obviamente, el hecho de que Adán, que dicho sea de paso, fue el primer soltero que menciona la Biblia, estuviera solo? El primer soltero que menciona la Biblia es Adán, y duró mucho tiempo estilo el llanero, solitario, cuidando el huerto del Edén y nombrando a cada una de las más de 500,000 especies quizás de animales. Y eso, me imagino yo, llevó tiempo, mucho tiempo. Así que cuando Dios vio lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera, Génesis 1:31. Por eso, creo que si estar soltero fuera algo malo en sí mismo, entonces me pregunto, ¿por qué Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera? Literalmente, era bueno en extremo. Hay un momento en que es bueno para todo joven estar solo, ¿es cierto? De hecho, Cristo dijo que el grano de trigo debe caer en tierra, quedar solo y morir antes de dar fruto. Ahora, el problema de muchos es que no saben disfrutar el momento en que viven. Si están solteros, se afanan por casarse, y cuando están casados, se escabullen como solteros. Ese es un problema. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia respecto a todo esto? Yo creo que lo mejor sería preguntarle al apóstol Pablo y ver lo que nos tiene que decir acerca de las ventajas y desventajas de la soltería. Ese es mi tema en esta oportunidad. Es la primera parte de 2 conferencias que voy a compartir con ustedes a través de mi canal de YouTube sobre las ventajas y desventajas de la soltería. Acompáñenme, por favor, abriendo sus Biblias en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7, es el pasaje por excelencia donde Pablo trata con este dilema. Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 al 9 y luego los versículos 25 al 34. Dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios,
uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, versículos 25 al 34. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ventajas y desventajas de la soltería. En primer lugar, veremos los beneficios de la soltería. En segundo lugar, veremos las desventajas de la soltería. Y en tercer lugar, ajustes para la soltería. Pero obviamente, no todo esto lo vamos a ver en esta conferencia, porque tendremos una segunda parte para continuar hasta donde lo dejemos. Así que veamos primero beneficios de la soltería. Beneficios de la soltería. Hay hermanos que en esta etapa de su vida en la que se encuentran, se pasan la vida como lamentándose el estado de soltería. Y ese lamento como que no les permite a ellos disfrutar ni maximizar este tiempo que Dios le ha concedido, que tiene sus desventajas, es cierto, como veremos más adelante, pero también tiene sus ventajas. Y si tú no aprovechas en este momento y maximizas esta etapa de soltería en la que Dios te ha colocado, sabes que luego que te cases vas a mirar hacia atrás con pena, viendo todo lo que pudiste haber hecho durante el tiempo en que estuviste soltero y que no hiciste. Bien, ¿y cuáles son esas ventajas de la soltería? Bueno, en primer lugar, indudablemente la soltería tiene ventajas espirituales. La soltería tiene ventajas espirituales. Ahora, hago la observación, hermanos, que cuando hablamos de ventajas de la soltería, no le estamos contraponiendo con el matrimonio. Es decir, yo no estoy diciendo que la soltería es mejor que el matrimonio, de ninguna manera. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las ventajas de comer manzanas, no estamos hablando de las desventajas de comer peras. No, puede ser que ambas cosas sean ventajosas, más bien estamos tratando simplemente de ver la soltería aisladamente y las ventajas que ésta tiene. Y la primera, entonces, es una ventaja espiritual. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, específicamente en el versículo 32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, debo aclarar, mis hermanos, que esto no significa de ninguna manera que el casado no tenga cuidado de las cosas del Señor, porque la comparación que está haciendo Pablo aquí no es tajante.
Lo que él está diciendo simplemente es que un hombre soltero, una mujer soltera, al no estar atado o atada a una familia, bueno, ella tiene tremendas oportunidades para tener una relación aún más profunda con el Señor. ¿Pero significa eso que una mujer casada no puede tener una relación profunda con el Señor? Sí, tanto como una soltera, pero le es más difícil. Tiene tremendas ventajas espirituales el estar soltero y haría bien un hermano que está en este estado saber aprovechar este tiempo que el Señor le ha concedido. Nosotros tenemos 2 ejemplos bíblicos. Uno de ellos es Ana, que enviudó muy joven. Se narra su historia en Lucas capítulo 2, versículos 36 en adelante. Aquella mujer profetiza. Ana enviudó muy joven. Ella pudo haber decidido casarse, sin embargo, ella decidió usar esta etapa de soltería perpetua, porque se quedó sin casar, para estar en el templo orando. Ella decidió usar esta etapa de su vida soltera para recoger de ella los grandes beneficios espirituales. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5 tenemos el otro ejemplo, donde Pablo también nos habla de esto con respecto a las viudas y cómo ellas podrían utilizar ese tiempo de soledad que tienen en ese momento. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5, dice Pablo: «Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones día y noche». Una hermana casada entiende perfectamente lo que Pablo está diciendo aquí. La que está sola puede dedicarse diligentemente a súplicas y oraciones de noche y de día. Sin embargo, no es lo mismo en el caso de una mujer que está atada a una familia. Eso ni pensarlo. Ella tiene que arañar dentro de su ocupado tiempo para ver dónde va a meter su devocional. Y Pablo está diciendo que estar sola tiene tremendas ventajas espirituales. De manera que el estado de soltería, hermanos, brinda la oportunidad de hacer cosas de un modo que no se puede siendo casado, ya que el casado tiene otras obligaciones de qué ocuparse. En segundo lugar, la soltería tiene grandes ventajas culturales. La soltería tiene grandes ventajas culturales. Ahora, ¿a qué se refiere usted, pastor, cuando habla de grandes ventajas culturales? Bueno, Dios ha diseñado al ser humano con ciertas inquietudes intelectuales, que no es pecaminoso que un ser humano quiera desarrollar al máximo de lo que Dios le ha concedido. Algunos de ustedes quizás tienen inquietud por el arte, otros tienen quizás inquietud por la pintura, otros tienen inquietud por desarrollar muchas otras cosas como la literatura, la música, etcétera, etcétera. Pero el hombre que está casado muchas veces llega a la casa y quizás quiere sentarse a leer un libro, pero sencillamente no puede hacerlo. Yo no puedo, por ejemplo, decidir irme a Santiago a hacer un curso y dejar a mi familia porque el tiempo libre del que dispongo, el poco tiempo que tengo libre, debo dedicárselo a ellos. En ese sentido, sin embargo, una persona soltera puede decidir lo que crea porque él está solo y dispone de todo su tiempo. Y él puede disponer de su tiempo para desarrollar las inquietudes culturales que él desee. Que, dicho sea de paso, no fue el diablo que las puso en el hombre, como algunos creyentes fanáticos creen, sino que las puso Dios. Una cosa es que algunos hayan desvirtuado esas inquietudes culturales que Dios puso en el hombre, pero no quiere decir que las inquietudes culturales que el hombre tiene vengan del diablo, como algunos evangélicos opinan. No, eso viene de Dios. De hecho, la música la inventó Dios, no el diablo. Yo sé que hay música que es diabólica muchas veces, pero la música no la inventó el diablo. El que tiene el derecho de autor de la música es Dios. Y hay personas que tienen inquietud en ese sentido. Créanme que siendo soltero se puede disfrutar más en ese sentido. Cuando un hombre casado, por ejemplo, llega a la casa con 3 muchachos esperándolo y una esposa que no ha hablado nada durante el día con ningún adulto, usted no puede decirle: mire, excúsame que ahora voy a escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven. Óigame, le va a estallar el concierto en la cabeza. Ella quiere atención y es correcto que ella demande esa atención y los niños también necesitan atención. Entonces, como pueden ver, mis hermanos, la soltería tiene tremendas ventajas culturales.
Por otra parte, una persona soltera también puede disponer de tiempo para un servicio más concienzudo al Señor. Un servicio más concienzudo al Señor. Déjenme explicarlo. Miren, es penoso ver cómo los solteros, al pasarse la vida quejándose, no utilizan esta ventaja que Dios le ha dado para servir en la iglesia en cosas que un casado no puede hacer. Hermanos de la iglesia, por ejemplo, que están enfermos o en el hospital, y hay muy pocas personas que pueden ir a verlo. Sin embargo, ustedes, jóvenes solteros, que muchas veces disponen de tiempo, lo pierden en cosas tontas y futiles, en vez de usar ese tiempo para servir al Señor. Ok, por otra parte, la soltería tiene además ventajas evangelísticas. Ventajas evangelísticas. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. Dice Pablo en el contexto de los derechos de un apóstol cuando defiende su ministerio: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? El apóstol Pablo tenía derecho a tomar una hermana como esposa. Él tenía derecho a estar casado. Sin embargo, por causa del evangelio, ¿qué pasó? Se quedó solo. Versículos 17 al 19. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Los hermanos solteros pueden decidir irse con el hermano que va todos los fines de semana a predicar al interior. Ellos pueden ir. O aquel otro hermano que va a Nagua, el soltero, puede irse también. O de repente hay una campaña evangelística en San Cristóbal, el hermano soltero simplemente tiene que pedirle permiso a sus padres, si es que no vive solo, y puede irse a San Cristóbal también a predicar. Es una tremenda ventaja misionera la que tiene un soltero, o a Samaná, los hermanos que predican allá. Pero deja que ustedes se casen y verán qué difícil se hace este asunto. Así que, jóvenes, son ventajas que Dios les está concediendo en este momento para servirle a Él en su etapa de soltería. Como dice un siervo de Dios que partió con el Señor hace muchos años, él escribió lo siguiente: estoy convencido de que si un hombre siente un llamado hacia el trabajo misionero, es incorrecto para él casarse y dejar esa esposa e hijos por varios días. Mi Biblia dice que los esposos deben vivir con sus esposas y que los padres deben criar a sus hijos. Digo, eso dice mi Biblia. Lo que está diciendo este comentarista es que no es correcto que un hermano se case, tenga 3 muchachos, pero se pase la vida viajando por todos los pueblos del país evangelizando. Eso no está bien. Entonces, mi hermano soltero, este es el momento que Dios te está concediendo para eso. Así es que utilízalo. He aquí entonces las ventajas de la soltería, pero no se crean que todo es color de rosa. La soltería tiene también sus desventajas. Claro, debes estar consciente de las ventajas de la soltería y explotarlas al máximo. Sin embargo, la soltería tiene sus desventajas. Ahora, ¿cuáles son esas desventajas? Bueno, en primer lugar, vamos a introducir hoy, antes de terminar esta primera parte de ventajas y desventajas de la soltería, quiero introducir las desventajas con este primer punto. Siendo que la soltería es un estado anormal, porque recuerden, Dios no creó al hombre para estar solo. Hay peligros que están conectados específicamente con la soltería, sobre todo cuando esta es muy prolongada. Y en primer lugar están los peligros morales. Los peligros morales de la soltería. Observen lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, los primeros 2 versículos. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Peligros morales de la soltería.
Noten que la advertencia que da Pablo aquí está dirigida tanto al hombre como a la mujer. Aquí dice, a causa de las fornicaciones, que el hombre procure casarse, y a causa de las mismas fornicaciones, bueno, que la mujer también procure casarse. Ahora, ¿por qué? Porque hay un peligro real en el estado de soltería prolongado. Claro, eso no quiere decir que un soltero tiene alguna excusa o justificación para pecar. Ni siquiera es la soltería para él una causa atenuante de su pecado. Su pecado es grave, tan grave como uno que está casado. Lo que estoy diciendo es que está expuesto a un mayor peligro. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso dice el versículo 5 del capítulo 7 de Primera de Corintios, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Está hablando de que la incontinencia es una fuente de tentación, versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Hermanos, más claro de ahí es imposible de expresar. Pablo está diciendo la soltería prolongada es peligrosa. La soltería prolongada es una fuente de tentación, y específicamente en el área sexual. Y debo traer aquí una nota antes de finalizar esta primera parte de ventajas y desventajas de la soltería. Permítanme traer una nota. Si nosotros observamos bien el versículo 5 de 1 Corintios 7, vamos a ver que aquí no hay lugar para satisfacción sexual de ningún tipo fuera del matrimonio. Escúchame bien. No hay lugar para satisfacción sexual de ningún tipo fuera del matrimonio. Aquí dice claramente, la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Y más adelante dice, el hombre tampoco tiene derecho sobre su propio cuerpo. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que la masturbación, que es un pecado muy común entre los jóvenes, escúchame bien, es algo que no tiene lugar en la vida cristiana. La masturbación es un pecado de acuerdo a la Escritura y debemos ser tajantes con esto. No se trata de algo neutral de la vida de un ser humano, no. Es un pecado y todo creyente está llamado a luchar contra esa área pecaminosa de su vida. Ahora, ¿por qué es pecado la masturbación? Bueno, primero porque es un vicio y la Biblia me dice que yo no puedo permitir que nada me domine, es algo que yo debo vencer. Yo no debo permitir que ninguna práctica pecaminosa me quiera dominar. Eso por un lado. En segundo lugar, es un pecado porque la masturbación es egoísta y Dios no nos dio el sexo para la autosatisfacción, sino para satisfacer a la otra persona. En tercer lugar, es un pecado la masturbación porque es contrario al plan de Dios. Como dice Pablo aquí, Dios diseñó el matrimonio para que sea en el marco del matrimonio que el hombre y la mujer suplan sus necesidades sexuales. Y en cuarto lugar, es pecado la masturbación porque siempre, o casi siempre, va ligada a los malos pensamientos. Y la Biblia es muy clara, mis hermanos, en ese sentido. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cometió adulterio en su corazón. Y la soltería está ligada muchas veces a este tipo de problemas. Así que, aunque la panacea para todos los problemas sexuales no es el matrimonio, sin embargo, es indudable que el hombre soltero y la mujer soltera están más expuestos a ese tipo de problema. Y si un joven o alguien de la iglesia tiene problemas en esa área, en ese sentido, debe buscar ayuda, porque la Escritura dice que ese es un pecado. Muy bien, vamos a dejarlo aquí por hoy, por el momento, pero en la próxima vamos a ver que no solamente hay desventajas morales en la soltería, sino también desventajas espirituales.
Así es que les espero en mi segunda entrega sobre ventajas y desventajas de la soltería. Que Dios les bendiga.